hacer. Recordemos que lo que estamos viendo en la clase de ayer, que un contaminante emergente como que no tiene una definición tan clara como tienen los contaminantes orgánicos persistentes, por ejemplo. Entonces, dentro de lo que más o menos se entiende por un contaminante orgánico emergente es lo que entrega esta tabla. ¿Y qué entrega esta tabla? Son un tipo de contaminantes que, por un lado, a pesar que puede que no sean tan tóxicos como los contaminantes estudiados, como las dioxinas, los PCB, ¿no es cierto?, los pH, puede que no sean tan tóxicos, pero son peligrosos por cuanto su uso es recurrente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en productos de cuidado, ¿no es cierto?, de higiene, de cuidado personal. Número uno, su uso es recurrente, y su monitoreo también ha sido complejo, porque el monitoreo muchas veces pasa que las concentraciones a las cuales generan efectos detectables, ¿no es cierto?, muchas veces están por bajo los límites de cuantificación de la metodología analítica. Entonces, hay una ventana de concentraciones sobre la cual los contaminantes generan efecto y bajo la cual los métodos analíticos no cuantifican o detectan. Entonces, claro, hay muchas dudas, ¿no es cierto?, respecto de el real efecto que generan en el medio ambiente. Esa es como una definición súper larga que le estoy dando, pero que estoy tratando como de recopilar lo que distintos investigadores entienden por un contaminante orgánico emergente. Y quizás para verlo con un poquito más de cuestiones concretas, más que definiciones, dentro de eso, los que no hay ninguna duda que se consideran como contaminantes orgánicos emergentes son los fármacos, porque los fármacos son de un consumo recurrente en la humanidad, número uno. Número dos, si bien es cierto, la mayoría de ellos, por ejemplo, una aspirina, no son tan tóxicos como un PCB para nada, pero son tan recurrentes su uso, es a diario, y sobrecargan las plantas de tratamientos de agua, por ejemplo, que hace que finalmente lleguen constantemente al medio ambiente. ¿Okay? Entonces, eso lo vuelve un contaminante emergente, y queda la duda, ¿no es cierto?, de y qué efectos genera el medio ambiente, pero en realidad tiene sentido preocuparse. ¿Okay? Los fármacos son un ejemplo, no son los únicos. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos casos como, hay algunas personas que consideran dentro de los contaminantes orgánicos emergentes las nanopartículas, por ejemplo, porque hay un uso recurrente de nanopartículas en varias productos de uso común, por ejemplo, en detergentes, por ejemplo, en cosméticos. Está súper descrito que hay muchas nanopartículas y de hecho forman parte de las nanopartículas de esos productos. De hecho, algunos productos se jactan de tener nanopartículas. ¿Ya? Y esas nanopartículas a veces son nanopartículas plásticas, a veces son nanopartículas metálicas, por ejemplo, nanopartículas de plata, por ejemplo, algunos detergentes se jactan de eso. Entonces, ahí hay otro tipo de contaminante orgánico emergente. Productos químicos industriales en general que se pueden utilizar, por ejemplo, para el aseo del hogar y que finalmente uno los termina botando al alcantarillado, los residuos, también pueden considerarse, y hay algunos estudios que lo muestran así. Entonces, respondiendo la pregunta que me plantean, ¿no es cierto? El metilparabeno, que, a ver, ahí no sé si tengo suficiente memoria, pero ahí dime tú, Michelle, ¿el metilparabeno es un pesticida? ¿O se utiliza con un fin plaguicida en el hogar? ¿O es un analgésico? Así que no sé dónde encontraste tú el metilparabeno. En toallas de maquillante. Ah, ya, ok. Claro, o sea, mira, el metilparabeno podría clasificar como contaminante emergente, lo que sí para efectos de la evaluación parcial 6 es importante que, independiente que coincida con la clasificación, también debe tener algún estudio que lo haya monitoreado, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Porque uno a lo mejor en teoría uno lo puede clasificar como un contaminante emergente, porque tiene un uso común y tiene cierta toxicidad, pero si no tiene algún paper que lo haya monitoreado, no podrían hacer la evaluación parcial 6. Ahora, un si tú dices, Michelle, que hay un paper en el suelo, súper, ahí cumples con lo que estamos pidiendo, ¿ya? Pero este tema que estamos discutiendo es súper importante para el cierre del curso, y que más o menos lo voy a ir adelantando. Esta ventana de tiempo que hay, que yo no sé si ustedes me han entendido la lógica de esto, esta ventana de tiempo que hay
entre que un producto sale al mercado para ser utilizado por la sociedad versus los estudios que demuestran su inocuidad o su efecto nocivo sobre el medio ambiente. Hay una ventana de tiempo, que a veces son años, en donde ese producto ya está circulando en el medio ambiente. ¿Ok? Entonces ahí hay un tema que ya incluso supera el ámbito científico, sino que pasaría a ser un ámbito sociocientífico o ético o político, como quieran verlo, que es hasta dónde nosotros podemos frenar el ingreso de nuevos productos a la sociedad en pro de asegurar una inocuidad ambiental. ¿Ok? Porque cualquier producto nuevo que salga al mercado, cualquiera, ¿no es cierto? Los efectos que puede generar el medio ambiente siempre tienen un margen de error o de impredictibilidad enorme. ¿Ok? Entonces ahí viene el cuento. Entonces, cualquier sustancia nueva podría eventualmente transformarse en un contaminante orgánico emergente si esa sustancia tiene un gran uso, por lo tanto su descarga va a ser continua, y a lo mejor sus efectos se van a saber 5, 10, 20 años después cuando exista suficiente evidencia. Entonces, ¿qué decisión tomamos o qué podríamos hacer o se está haciendo lo suficiente hoy en día para minimizar ese riesgo? Bueno, ahí ustedes se pueden armar una opinión lo más informada posible, una vez que les muestre también algunos datos, porque también hay que opinar con algunos datos, ¿ya? Pero esto es aplicable a cualquier cosa, productos, sustancias químicas en solución, en estado sólido, cualquier cosa nueva que salga. De ahí, para que ustedes vean que tomar decisiones en el ámbito social es súper, súper difícil, porque aquí hay dos extremos que son súper negativos. El extremo uno es decir, no aguantamos nada nuevo, o sea, que circulen las sustancias que ya conocemos y nunca más aceptamos ninguna sustancia nueva más. Por lo tanto, se acaba la química industrial, sentido que se mantiene la química industrial que ya existe, no una nueva química industrial. ¿Ok? Esa es una opción súper extremista, ¿no es cierto? Que frenaría el progreso de varias sustancias que sí nos han salvado la vida, por ejemplo. Y está el otro extremo de decir, no controlemos nada, en realidad después tomamos decisiones cuando veamos algún efecto. ¿Bien? ¿Cuál está el punto medio de equilibrio? Bueno, ahí démosle una vuelta. ¿Ya? No sé si respondo el tema del metilparabeno en el caso de la pregunta que me planteaste. Aquí en esta figura, ¿no es cierto?, más o menos muestra esta complejidad social. O sea, esta figura a mí me gusta mucho, es típica diagrama conceptual que hay que ser medio volado para entenderlo, pero una vez que uno lo entiende, refleja un poco la complejidad que tiene la toma de decisiones sociocientíficas y hasta dónde los científicos podemos aportar, ¿ya? Porque como dijo el mismo Mario Molina, ¿no es cierto?, en realidad los científicos no generamos cambios, los científicos entregamos información. Los que generan cambios son la sociedad, de los cuales los científicos somos una minúscula parte de ellos. ¿Okay? Entonces, aquí lo que muestra esta figura, ¿no es cierto?, es que por un lado, nosotros tenemos monitoreos de sustancias, eso es lo que se hace a nivel científico, ¿no es cierto? Nosotros hacemos monitoreos de la distribución de sustancias químicas, entre ellos los contaminantes emergentes, por ejemplo, en ecosistemas acuáticos, terrestres, ¿no es cierto? Uno hace monitoreo. Y para hacer monitoreo se requiere, obviamente, herramientas de análisis químico, ¿no es cierto?, validados. Entonces, aquí se mueve un poco una cuestión que yo estoy de acuerdo, de hecho la Sociedad Chilena de Química lo voy a decir también, se mueve la estrecha conexión que hay entre la química analítica y la química ambiental. O sea, por eso, por ejemplo, en Chile y en la mayoría de los países con cierto avance científico, al menos que yo conozco, ¿no es cierto?, países europeos, Norteamérica, la disciplina química analítica siempre está como solapada con la química ambiental. De hecho, en Chile lo que existe es la división de química analítica ambiental. No existe la división de química analítica separada de la división de química ambiental. ¿Por qué? Porque los monitoreos ambientales de sustancias nuevas requieren nuevos desarrollos analíticos. Entonces, los problemas ambientales generan problemas analíticos.
Entonces, ahora no digo que la química analítica es servil solo a la química ambiental, para nada, o sea, tiene otros usos la química analítica también. Yo soy súper así pro química analítica, es mi primera especialidad y creo que es lo que más domino. Ahora, pero esta parte, ¿no es cierto?, que es la química analítica ambiental, que sería como la científica, ¿no es cierto?, está ligada a otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con toxicología. Por ejemplo, uno dice ya, la química analítica aporta información ambiental. Esa información se tiene que analizar para calcular riesgos, ¿ok? Es decir, y esto ya es parte un poco más de la toxicología por un lado, ¿no es cierto? Y ligada con herramientas de, ¿cómo llamarlo? De estadística pública, por así decirlo. ¿Ya? La química analítica entrega valores de concentración, ¿no es cierto? No solamente distribuciones así fijas, sino que distribuciones en el tiempo. La química analítica puede entregar visiones de cómo se mueven las sustancias en función del tiempo, donde se acumulan más, ¿no es cierto? Hasta qué nivel de la cadena trófica entra, incluso si es que ingresa a los seres humanos. También hay información biológica que se puede aportar respecto de los efectos de estas sustancias, si es que generan o no algún cambio biológico o bioquímico en los seres vivos. Y aquí vienen los cálculos de riesgo, porque finalmente toda sustancia se va a distribuir de alguna forma y va a generar algún efecto, menor o menor, o sea, mayor o menor. La pregunta es, bueno, y sabiendo eso, ¿cuánto es el riesgo de, por ejemplo, arrojar una nueva sustancia al medio ambiente, un contaminante emergente, que tiene un beneficio? O sea, por ejemplo, el triclosan es un bactericida y nosotros necesitamos hasta cierto punto, ¿no es cierto?, tener artículos de limpieza que nos permitan controlar la transmisión de enfermedades. O sea, los jabones deben tener alguna función. ¿Ya? Ahora, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a asumir un riesgo? Es decir, aceptar el uso de una nueva sustancia por lo que los beneficios que tienen son mucho mayores que los riesgos para nosotros. Ya, ese es un tema que involucra aspectos científicos, ciertamente, ¿no es cierto? Aspectos científicos como cálculos de riesgo de enfermedades, por un lado, pero también aspectos éticos, porque depende de la escala de valores que ustedes tengan, es hasta qué punto ustedes están dispuestos a asumir riesgos en ciertas decisiones, ¿ok? Porque supongamos que, un caso, supongamos que ustedes tienen en su escala de valores súper poco valorada su salud. O sea, para ustedes es mucho más importante la diversión que la salud. O sea, ambos son importantes, pero en una escala de valores, para ustedes es más importante divertirse que estar saludables. Pues bien, si esa es su escala de valores, ciertamente que ustedes están dispuestos a asumir mucho más riesgos para divertirse, a pesar que eso le incrementa el riesgo de enfermarse. ¿Ok? Al revés, si su escala de valores pone su salud por sobre su diversión, ¿no es cierto? Ustedes van a asumir menos riesgos respecto a su salud y estarían dispuestos incluso a tener una vida más aburrida en función de llevar una vida más saludable. Entonces, eso depende de la escala de valores que ustedes tengan. ¿Okay? El problema está que estas decisiones son sociales y ¿cómo lo hacemos cuando las personas, y este es un hecho, todas las personas, no todos tenemos la misma escala de valores? Entonces, ¿quién decide la escala de valores para el colectivo? Bueno, hay harto que discutir. ¿Ya? ¿Qué pasa si ustedes valoran más la libertad que la seguridad? Y tienen una persona al lado que valora más la seguridad que la libertad. Bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para tomar decisiones públicas y ver qué riesgos asumimos como sociedad? Ahí tienen ustedes un ejemplo. El caso más claro es el de las vacunas. O sea, toda vacuna tiene un riesgo de efecto secundario. Y se hacen pruebas y todo lo que ustedes quieran, pero las pruebas son para calcular los riesgos. ¿Ok? Y hay una política pública que asume cierto grado de riesgo y sabe que a lo mejor de uno de cada 100.000 dosis podría enfermar gravemente a una persona. ¿Ok? Y bueno, y esas decisiones hay que tomar. ¿Ya? Ahora, esto involucra obviamente conocer al menos, y aquí hay una cosa que yo personalmente estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Esto involucra al menos conocer cuáles son las propiedades de estas nuevas sustancias químicas que podrían transformarse en contaminantes emergentes. Propiedades tales como las que hemos descrito en este curso. Por ejemplo,
conocer su constante octano al agua, conocer su presión de vapor, conocer su constante distribución de carbono orgánico, conocer su tiempo de vida media, conocer su dosis letal, conocer su escala de carcinogenicidad. O sea, todas esas propiedades hay que conocerlas para también alimentar el modelo y calcular riesgo, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ver también con el destino ambiental que tienen estos contaminantes. O sea, el riesgo va a depender, digamos, obviamente las propiedades del contaminante, y el efecto de las propiedades de este contaminante es que los contaminantes se van a localizar quizás en una escala más global, ejemplo número uno como los pH, quizás van a quedar mayormente acumuladas en las grasas de ciertos animales, como las dioxinas, ¿no es cierto? Entonces, del destino de estos contaminantes también va a depender en gran parte lo que nosotros podamos tomar como medidas y políticas públicas, que sería lo que está acá. O sea, todo está, digamos, enredo de variables y dimensiones científicas, toxicológicas, biológicas, analíticas, ambientales, todo ese enredo de variables hay que transformarlo en medidas, no digo medidas analíticas, me refiero a medidas públicas, ¿no es cierto? Recomendaciones y políticas, ¿no es cierto? Entonces el tema es bien, bien complejo. Y los contaminantes emergentes, en el fondo, grafican lo que inevitablemente siempre vamos a tener encima como problema, porque a diario, de hecho hay una página de la UPAC que muestra esto, ¿no es cierto? A diario se sintetizan nuevas sustancias químicas, y hay una página de la UPAC que muestra cuál es el conteo de las sustancias químicas conocidas. Y estamos hablando de miles de millones, y cada vez van aumentando a diario, ¿ok? Porque se sintetizan nuevas, porque se descubren nuevas, ¿no es cierto? Hay varias razones. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí el dilema, ¿ya? Bueno, aquí está un poco un panorama más general, a pesar que yo igual lo considero todavía reducido, un panorama general de las posibles fuentes de contaminantes orgánicos emergentes. Puede ser que exista, salió un nuevo pesticida, ¿no es cierto? Que la gente lo ocupa a diario, por ejemplo, para sus mascotas, para su jardín, y la gente ni no tenemos idea qué efectos genera, a lo mejor no es tan tóxico, pero lo ocupamos todos los días o todas las semanas. Hay fármacos tanto para humanos como animales, ¿no es cierto? Hay productos de cuidado personal, y hay un montón de compuestos industriales nuevos que van apareciendo y que podrían llegar a los rellenos de suelo, pueden llegar a los lixiviados, ¿no es cierto? Pueden llegar a cultivos, pueden aparecer y llegar al medio ambiente a través de los desechos acuosos domésticos, hospitalarios, ¿no es cierto? Obviamente que hay sistemas, y aquí lo voy a marcar, voy a borrar para disminuir la raya, ¿no es cierto? Pero obviamente que a nivel como sociedad, y afortunadamente Chile no es la excepción, a pesar que esto mejoró mucho a partir de la época de la década de los 90, ¿no? Casi todos los países que tienen un grado de desarrollo similar o superior a Chile tienen plantas de tratamiento. Ya, o sea, la idea es que todo esto que se desecha se hace algún tratamiento para minimizar el impacto que tienen estos desechos sobre el medio ambiente. Pero ese tratamiento, como vimos en la clase pasada, no es 100% efectivo. O sea, siempre hay un porcentaje de estas sustancias nuevas que vienen de distintas fuentes que van a parar el medio ambiente. Van a parar aguas subterráneas, aguas superficiales, ¿no es cierto? Porque esta agua de las plantas de tratamiento después tiene que liberarse, y se libera al medio ambiente, ¿ya? Con una carga de contaminantes mucho menor, ciertamente mucho menor, ¿ya? Pero no cero. Entonces, finalmente, todo este esquema de aguas superficiales, que después, además, son aguas que entran al ciclo del agua, pueden llegar a las cadenas tróficas marinas, hay gente que ocupa esa agua en un lecho más abajo para regar o para beber, entonces finalmente igual puede llegar a los seres humanos directo o indirectamente, ¿ya? Este es un esquema más o menos de mecanismos por los cuales los contaminantes emergentes podrían llegar a distintas fuentes y a distintos receptores. Y no hay cómo evitar esto, creo yo, salvo que ustedes me digan que se le ocurre una forma, ¿ya? Entonces, claro, imagínense ustedes cuando ven una propaganda que dicen que, no sé, pues, salió un nuevo champú antifreeze, no sé,
ese antifreeze es que hay una sustancia que tiene esa función antifreeze, y esa sustancia es nueva, no estaba antes, ¿no es cierto? Ahora, esa sustancia es inocua, genera algún efecto, ¿no es cierto? Vaya uno a saber. Pero el hecho es que ya salió al mercado, y ya se vende por toneladas. Aquí, por ejemplo, bueno, unas cosas que estábamos discutiendo en la clase pasada, muestra más o menos algunos datos, ¿no es cierto?, de concentraciones de varias sustancias químicas que son consideradas como contaminante orgánico emergente. Principalmente esto está centrado en lo que son fármacos, por ejemplo, antibióticos, analgésicos, antiepilépticos, bloqueadores beta, que no sé qué diablo es esto, bueno, reguladores de las grasas de la sangre, ¿no es cierto?, el lípido de la sangre, ¿verdad? Y si ustedes ven, concentraciones son pocas, estamos hablando de nanogramos por litro, ¿no es cierto? Pero, insisto, son nanogramos por litro que constantemente a diario se están descargando desde estas plantas de tratamiento. Muy importante. E incluso ustedes recuerden, y algunos de ustedes incluso hizo un trabajo de eso, de los parciales, cuando se genera lo que se llama el abatimiento, es decir, de que las sustancias que vienen disueltas, yo las saco del torrente acuoso, la mayoría de esas sustancias no es que se destruyan, algunas se destruyen, otras literalmente precipitan, y se forman lodos. Entonces, los lodos de las plantas de tratamiento de agua son lodos con una carga orgánica enorme, y algunos de ustedes incluso me indicaron esto, los lodos se utilizan después como fertilizantes, es decir, se toman esos lodos que salen de las plantas de tratamiento, como tienen una carga orgánica bien grande, y siempre la materia orgánica es muy importante para mantener la fertilidad de un suelo, se agregan esos lodos a suelos que son pobres en términos de nutrientes, y le dan un mayor poder fertilizante. Y ahí vienen disueltas o mezcladas, ¿no es cierto?, varias de estas sustancias, ¿ya? Ahora, yo sé que en Chile, no tengo el documento, pero he ido a tesis de química de suelo, ¿no es cierto? Yo sé que en Chile existen normas hasta qué punto uno puede mezclar lodos de plantas de tratamiento con suelo, o sea, no llegar y mezclar lo que uno quiera. Hay normas que regulan un poco eso, porque se entiende que en esos lodos también hay una gran cantidad de contaminantes y no se puede llegar y mezclar en cualquier proporción. Pero de que se hace, se hace, ¿ya? Bueno, aquí es un poco lo mismo, pero se hace un poco la diferencia de los niveles de concentración de los mismos contaminantes emergentes, ¿no es cierto? Pero aquí en esta tabla se hace una comparación bien interesante. Se hace una comparación entre lo que es la concentración en a ver, quizá me voy a perder un poco la traducción, pero en el agua de entrada, creo que eso se llama afluente, creo que se llama así, y en el agua de salida de la planta de tratamiento, ¿no es cierto?, que sería el efluente, ¿ok? Sí, afluente, ok, gracias. Entonces, si ustedes se fijan, acá muestra que la concentración con la cual entra, por ejemplo, supongamos en este antibiótico, ¿ok? Claro, entra con 0,344 microgramos por litro y sale con 0,15, ¿ok? Es decir, efectivamente, las plantas de tratamiento, como les digo yo, abaten algo, pero es un porcentaje, insisto, 56%, 62%, nunca un 100%, ¿ya? De hecho, aquí muestran un menos 148%, yo creo que hay un problema con la exactitud del método analítico, pero generalmente a lo que apunto yo es que ese abatimiento se hace lo que se puede, porque las plantas de tratamiento de agua generalmente tienen abatimientos generales, o sea, no son específicos para una familia contaminante. Tienen que abatir partículas, tienen que abatir sales, tienen que bajar la temperatura, tienen que abatir actividad microbiológica. Entonces es toda y de hecho por eso es un área es toda una ingeniería bioquímica, por así decirlo. Por eso son ingenieros los que están a cargo de esto, más que científicos, obviamente, que apoyan esto, pues tiene que haber todo un tema de balance de energía y de masa que hay que controlar, y eso ya es un terreno súper ingenieril. Bueno, aquí continúa un poco la lista. Si ustedes ven la lista de contaminantes emergentes que se han monitoreado, al menos en este review que estoy mostrándoles, bien extenso, ¿no es cierto? Aquí aparecen diuréticos, en medios de contraste, que me imagino son estos que ocupan para los estudios médicos, ¿no es cierto? Cosméticos, aquí hay unas sustancias químicas propias de cosméticos,
psicoestimulantes. Mire, que aparece la cafeína, ojo. Porque uno toma café y bueno, lo que arroja de café al sistema, bueno, tendrá un efecto también. Desinfectante, aquí aparece el mítico triclosan, ¿no es cierto? Que yo les mencionaba que está o estaba en la mayoría de los jabones, incluso el triclosan estaba en la mayoría de los jabones caros. O sea, el triclosan era un producto como de lujo, ¿ya? O sea, los jabones más ordinarios no tenían triclosan, ¿ya? Ahora creo que no tiene ninguno, afortunadamente. Una fluoxetina, que es un fármaco bien conocido antidepresivo. Plásticos, ya sea, o plastificantes en realidad, ya sea monómeros, polímeros, ¿no es cierto? Eftalatos. Aquí está el famoso bifenol A que yo les mencionaba, entre otros. Y la lista, insisto, es larga, y así todo es súper acotada, aquí no aparecen las nanopartículas ni de plata, ni de plástico, ni nada que se le asemeje, ¿ya? En esta figura muestra, este es como un conteo, o sea, el número de veces que han detectado compuestos del tipo emergente, ¿no es cierto?, en aguas subterráneas en Europa, ¿no es cierto? Y aquí muestran, por ejemplo, cuántas veces han detectado atracina, cuántas veces han detectado cafeína, cuántas veces han detectado, se me perdió el bifenol A, ¿no es cierto? Aquí está el bifenol A, ¿no es cierto? Tolueno, que también se considera, algunos lo consideran como un emergente, yo no lo considero así, pero bueno, cloroformo, etc. Entonces son varias cientos o miles de veces, ¿no es cierto? Voy a borrar acá. Bueno, este es el esquema que les mostré en la clase pasada, que un poco grafica lo que estamos diciendo. Ustedes no se imaginen que las sustancias que ustedes arrojan por el alcantarillado, ¿no es cierto?, poco más que no tienen tratamiento alguno y van a parar al mar. No es así, al menos en Chile, desde la época de los 90. Ya en Chile hay plantas de tratamiento de agua, y una vez vi un reportaje que esta planta que está en la Farfana, creo, esta es la más moderna de Sudamérica cuando se construyó, no sé si ahora, pero cuando se construyó. Incluso aquí en mi quinta región, ¿no es cierto?, ya las descargas domiciliarias se dejaron de arrojar directamente al mar y pasan por una planta, e incluso después se descargan kilómetros mar adentro. Incluso hay una norma que dice cuántos kilómetros mar adentro debe estar el tubo de descarga de los desechos domiciliarios para que lleguen lo suficientemente adentro del mar y tengan un efecto de dilución mayor, que si estaría en la costa y se concentraría en muy poca agua en la costa que está más expuesta en humanos, ¿ya? Incluso hay una norma y todo el tema. Yo una vez por coincidencia, una ex alumna que ahora está trabajando en el Cual de la Armada, una vez me hizo una pregunta por esta misma norma, o sea, como que en qué se fundamenta que un tubo se descargue más kilómetros, menos kilómetros más adentro, y me mandó una ficha técnica, yo la leí, y claramente era un tema de dilución. O sea, mientras más profunda es la costa, es más corto el tubo que se necesita, ¿ya? Porque mientras más profunda es más dilución. Bueno, aquí tienen ustedes algunos porcentajes de remoción, que quizás son datos ingenieriles que a lo mejor no son de gran interés para un curso de química ambiental, pero solamente para que ustedes tengan un panorama más o menos de los porcentajes de los cuales estamos hablando. O sea, dependiendo del tipo de tratamiento, el porcentaje que remueve, por ejemplo, el típico tratamiento de coagulación, no agregando sales de aluminio o sales de hierro, remueven un 20%, el carbón activado remueve el 90% de los... EDC es la sigla de compuesto disruptor endocrino, o sea, es la subcategoría de contaminante orgánico emergente que tiene un efecto como de tipo hormonal o un efecto dentro de los procesos hormonales del cuerpo, ¿ya? Que no todos lo tienen. Por ejemplo, el triclosan sí se ha demostrado que tiene un efecto endocrino, ¿ya? Bueno, dependiendo de eso, obviamente, la eficiencia. ¿Okay? Voy a tratarme esto porque después voy a volver a esta figura. Miren, por ejemplo, aquí tienen ustedes una tabla, para que ustedes se den cuenta un poco de esto, y ahí me gustaría saber la opinión de ustedes, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el bifenol A, que es, tengo entendido, no recuerdo si era un precursor de una polimerización o es directamente un monómero, ¿no es cierto?, que se utilizan en los plásticos de varios envases. El bifenol A, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la literatura científica?
que tiene un efecto probado en estrogénico en ratas, y un efecto de incrementar el riesgo de cáncer de mama, ¿no es cierto?, en humanos. Se ha reportado que actúa como un antiandrógeno. No me pregunten qué significa un antiandrógeno, porque son ciclos bioquímicos que yo realmente desconozco. Pero el efecto de eso es que causa, fíjense, como efecto secundario, la feminización de los hombres. ¿Ok? Y habla de hombres, no habla de macho de rata, no está hablando de un ser humano. ¿Ya? Entonces, claro, yo les hago la pregunta, claro, quizás los hombres se asustan más con este dato, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con el bifenol A socialmente? Con esa información. ¿Ya? ¿Lo prohibimos o no? A ver, ¿qué opinan? Insisto, el bifenol A, si yo le dijera, mira, el bifenol A está presente en la mitad de los envases plásticos. Y ustedes son, no sé, tienen el poder político para tomar decisiones respecto a esto. ¿En serio? Con este dato. Juégensela, ¿eh? ¿Quién no tiene envases plásticos? Así que ya, queremos. Antiandrógeno, ya, gracias. Bloquea hormonas sexuales. Claro, y parece que no bloquea cualquier hormona sexual, parece que bloquea las masculinas porque feminiza al hombre. ¿Ya? Me imagino. Claro, parece que solamente la testosterona o la hormona masculina. Yo no sé si hay solamente una hormona masculina, no tengo idea, pero ustedes me ilustrarán respecto a ese tema. ¿Ya? Pero ya, ahí está el dato, y tiene referencias, 17, 18, 19, o sea, y esto está tomado en un review, o sea, ese 17, 18, 19 son estudios científicos Web of Science. ¿Ya? Aquí Felipe dice, intentar potenciar la industria del vidrio sobre el plástico. Ya, ¿qué significa potenciar? ¿Transferirle recursos públicos? Sí, Felipe dice sí. Ya. Entonces ahí tiene usted una medida, o sea, esa medida, ahora, ¿por qué cuando uno opina este tema, fíjense, es súper complicado, porque lo que está planteando, por ejemplo, en el caso Felipe, y dime si te interpreto bien o mal, si no, me dicen nomás que tú no querías decir esto, si es que yo lo digo mal, ¿no es cierto? Lo que está planteando Felipe es que, bueno, a Felipe le preocupa este tema, ¿no es cierto? E incluso lo valora a tal nivel que está dispuesto a transferir recursos públicos para apoyar a una industria privada, ¿no es cierto?, para que en el fondo se tome ese mercado y desplace al mercado del plástico. ¿Ok? Y eso obviamente que implica que estos recursos públicos, que siempre son limitados, hay que sacarlos de algún lugar. ¿Ok? Ya, entonces lo interpreta bien. Hay que sacarlo de algún lugar. Ahora, yo así como poniéndome bien así como académico para mis cosas, yo tendría que entonces preguntar, no solo a Felipe, a todos ustedes, si que ustedes están de acuerdo también con Felipe, ya, pero ¿de dónde sacan esa plata? O sea, ¿qué ítem del gasto público es menos importante que esto para quitarle dinero y desplazarlo hacia allá? Porque el dinero es limitado, ¿no es cierto? Ahí usted vendría como la pregunta de decir, bueno, esta medida que va a beneficiar a un grupo de personas va a perjudicar a otras personas que no van a poder disponer de esos fondos públicos que se van a destinar para allá. Y además, fíjense, va a perjudicar a las personas que trabajan en la industria del plástico, que van a perder trabajo. Entonces, claro, si desplazamos a la industria del plástico o le ponemos un impuesto al plástico, lo que estamos haciendo nosotros literalmente es perjudicar la industria del plástico con todos los trabajadores que dependen de esa industria, ¿no es cierto? Incluso esa industria del plástico podría terminar cerrando, ¿no es cierto?, con la consecuencia de ese sentido. Ítalo dice reducción de los sueldos del gobierno. Ya. Ahí uno tendería a decir, es como difícil decir que no es eso, ¿no es cierto? Decir, bueno, ganan mucha plata, bajémosle el sueldo a los políticos para esta medida, ¿no es cierto? Ahora, obviamente que esa medida que cualitativamente suena interesante, ya no creo que nadie esté en contra, yo creo que nadie está en contra de la afirmación de que los políticos ganan demasiado, ¿no es cierto? Incluso todos los cálculos comparativos de lo que ganan los políticos chilenos respecto al contexto sudamericano
muchísimo. La pregunta que quedaría es si alcanza esa plata, ¿ya? Porque claro, a nivel de una persona, que una persona gane 9 millones de pesos y se lo bajamos a 5, igual a una persona que gana mucha plata. Pero la pregunta es, ¿esos 5 millones nos alcanzarían para salvar una industria? Y si le quitamos la mitad del sueldo a todos los políticos, ¿no es cierto? Asumiendo que ningún político se va o que no queda ningún otro desastre, no estoy seguro que alcance para salvar un sector productivo. Después le voy a dar algunos datos para que ustedes vean la magnitud de esto, porque muchas veces cuando uno le pone número a esto, las medidas que cualitativamente suenan bien, cuantitativamente se diluyen. ¿Ya? Voy a dar algunos datos para que ustedes lo tengan presente. Dice, reducción del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Claro, ahí eso que dice Mauricio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que habría que hacer? Reducción del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Primero que habría que averiguar cuánta plata se le dedica a las Fuerzas Armadas, en qué se gasta esa plata, en qué ítem del presupuesto se podría prescindir, por ejemplo, decir, ya, vamos a reducir en 10% la compra de tanques, ya, supongamos eso. Y si con eso alcanza, bueno, podría tener sentido, ¿está bien? Pero hay que ponerle números a esto. El tema de los números es súper, súper importante. Les pongo este caso porque, por ejemplo, una vez, bueno, hay gastos militares que son reservados, aunque tengo entendido que este año le iban a llevar a cero el gastos militares reservados por todos los fraudes que hubieron por el lado militar que robaron dinero. ¿Ya? Y creo que los gastos militares reservados lo iban a llevar a cero. Pero es importante el tema de los números, ¿se fijan? Y la otra cuestión que queda, supongamos que ustedes tienen la razón, supongamos que los números cuadran, bajar el sueldo a los políticos o bajar el gasto militar, se puede y alcanzaría con eso. Supongamos que fuese así, ¿ya? Y les concedo eso. La otra pregunta que viene es, ¿y por qué hay que salvar a esto? ¿No hay nada más importante que esto? Supongamos que esa plata son $1.000 millones, supongamos, ¿ya? ¿Y por qué tenemos que dedicarlo a esto? ¿No hay nada más importante que esto? No podríamos aguantarnos un poco que los hombres se feminicen un poco, total, da lo mismo. Hay muchas otras cosas más importantes. Se podrían inyectar recursos de investigación, ¿no es cierto? Ya, se fijan que las aristas sociales son bien complicadas. O sea, cuando uno mira el problema como una variable, ¿no es cierto? Claro, uno dice, bueno, variable, efecto de los bifenol A, eliminemos la causa, saquemos el plástico de ahí y reemplacémoslo por vidrio. Eso es un univariado. Pero cuando ya empezamos a decir, ya, pero ¿cuánto cuesta esto? ¿Quién va a perjudicar? ¿Cómo podemos priorizar las cosas? Esa plata que queremos recaudar no podría ocuparse para otras cosas. Ahí realmente empieza a reflejarse la complejidad del problema. ¿Ya? Ahí Michelle dice, inyectar recursos a investigación. Ahora viene la pregunta, ¿a cuál investigación? ¿A la química industrial? Por ejemplo, a gente que se dedica a la síntesis para que sintetice otros polímeros. O a la gente que investiga los efectos del plástico, o a todos. Se les da vía asignación directa o concurso, ¿no es cierto? ¿Y a qué universidad se les da? ¿A la Chile, a la Católica, a todas? Hay un montón de debate que hace que el tema sea bien complejo. Si uno sigue leyendo la lista, ¿no es cierto? Aquí hay este compuesto, no lo conozco, a pesar que aquí dice que el BHA, ¿no es cierto? Que dice que es utilizado como antioxidante de alimentos, ¿ok? Dice que también genera efecto estrogénico, células de cáncer de mama, ¿no es cierto? Parece que estimula el receptor de estrógeno en la trucha, no sé, algo por el estilo. Hay unos alquilfenoles que se utilizan en detergente, que también tiene, como que emula algo por el estilo, el estrógeno, y provoca, bueno, perturba la reproducción, incrementando el número de huevos producidos por los minos, que no sé qué son los minos. ¿Ya? Puros efectos que tienen que ver así como con cuestiones hormonales, ¿ya? Y reproductivas. Bueno, aquí para abajo ya está el DDT, que ya hemos hablado del DDT, así que no voy a hablar más del DDT. Pero esa es la complejidad de la discusión. ¿Ya? Sí, dime, Italo. Con toda esa info, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hacen normas que prohíban?
Ya, mira, te voy a dar una respuesta general, porque Ida lo pregunta que con toda esta información que estoy mostrando, ¿por qué no se hacen normas, ¿no es cierto?, que prohíban el uso de esos químicos. Te voy a dar primero una respuesta general, la cual no te podría decir para estos casos específicos si es la causante que no existan normas. En general, para que tú prohíbas algo que ya pasó por las aprobaciones y fue lanzado al mercado, ¿no es cierto? Porque no es llegar y lanzar un producto al mercado. Igual hay algunas leyes que hay que cumplir, ¿ya? Las sustancias químicas nuevas igual deben tener alguna clasificación de riesgo, una clasificación también para su transporte, su almacenamiento. Entonces, las sustancias químicas no es que llegan y se lanzan, pero normalmente esas clasificaciones son unas pruebas iniciales para ubicarla en cierta categoría, ¿no es cierto? Y los estudios de toxicidad, sobre todo cuando son cuestiones de consumo humano, también tienen un tiempo de aplicación que es corto, o sea, las leyes no obligan a que los productores de sustancias químicas ofrezcan 30 años de prueba. Eso se hace casi con los puros fármacos, ¿ya? Y eso a nivel del efecto en el humano, no en el medio ambiente, ¿ya? Entonces, claro, del momento que sale una sustancia en el medio ambiente que ya fue aprobada, ¿no es cierto?, que ya sale al uso social, para que después, asumiendo que esa sustancia genera efectos nocivos, para que se transforme en una norma, ¿no es cierto?, tiene que haber un cúmulo de evidencia científica que muestren la necesidad de normarlo, ¿ok? Lo que uno no puede llegar y normar. Entonces, con un paper no es suficiente. Eso es súper importante, o sea, porque aquí yo les mostré ya 3 referencias, 17, 18 y 19, pero con 3 papers no es suficiente. ¿Ya? Tienen que haber más estudios, por más tiempo, tiene que pasar después a ser reconocido por las instituciones internacionales que norman, tiene que pasar a trámite del Ejecutivo y el Legislativo, las normas no pueden ser cualquier norma, ¿no es cierto?, porque también hay temas constitucionales que no hay llegar y normar como uno se le antoja, y para llegar a la prohibición, que es lo que planteas tú, Ítalo, muchas veces la prohibición está supeditada a que existan reemplazantes de su uso, sobre todo en productos que son importantes. El mismo caso que mencionamos a través del DDT. El DDT no se puede prohibir todavía en India. ¿Por qué? Porque en India existe la malaria. Y no existiendo una alternativa que sea económicamente viable para reemplazar el DDT, ni siquiera la OMS ha recomendado prohibir el DDT en India. En Chile ya se reemplazó, como ya lo mencioné, porque no hay malaria. Entonces también está ese equilibrio entre entender que estos productos, por muy tóxicos que sean, tienen un uso, y si ese uso es esencial para algo, para las infecciones, por ejemplo, para la transmisión de enfermedades, no se puede llegar y reemplazar sin medir los efectos de eliminarlo. Y a veces los efectos de eliminarlo es peor que los efectos de dejarlo. Ejemplo, ya. Aquí te lo dice, por ejemplo, yo pienso en el tabaco que se vende en todos lados o el alcohol, pertenecen a la clasificación 1 de cancerígenos, pero claro, igual tiene un fuerte impacto en la economía. O sea, hay que entender, mira, yo el tema quizás no con el tabaco, pero con el tema del alcohol, ya también el tabaco, yo lo podría entender desde qué punto de vista, miren, no prohibir un producto cuyo efecto nocivo afecta solo al que lo consume libremente, ¿ok? Por ejemplo, el alcohol. O sea, el alcohol es tóxico, ¿ok? Es cancerígeno. Yo, como científico, no le recomiendo a nadie que tome alcohol. Pero una cosa es que no recomendar, ¿no es cierto? Que es una cosa que científicamente es una frase objetiva, ¿no es cierto? Pero otra cosa muy distinta es presionar para hacer una política pública que lo prohíba. En este segundo caso, ahí depende de su visión de filosofía política que tengan ustedes, es si estarían de acuerdo con prohibir el alcohol o no. Porque, por ejemplo, y ahí depende de la escala de valores, ¿cierto? ¿Qué es para ustedes más importante? ¿La libertad de llevar la vida que ustedes quieran o el bien colectivo? No digo que los dos no son importantes, les estoy preguntando cuál es más importante para ustedes. Ambas ciertamente que son importantes, lo colectivo y lo individual. Pero la pregunta que yo le hago a ustedes es,
si ambos valores se contraponen en un caso, como por ejemplo el alcohol, ¿qué es más importante para usted? Porque desde un punto de vista colectivo, sería bueno prohibir el alcohol, porque le haría bien a la sociedad que no exista esta sustancia. ¿Ok? Pero desde un punto de vista individual, ¿por qué el colectivo tiene que obligarlos a ustedes a hacer algo con su vida que no lo afecta a los demás? Entonces, si ustedes quieren embriagarse y estar borracho en su pieza, y les va a ser pésimo para la salud, ¿no es cierto? Pero esa es su decisión, pues. Y la libertad de hacer lo que yo quiera con mi vida, en la medida que mis decisiones no afecten a los demás, también es importante. Ahora, hay gente que no, pues gente que lo ve de un lado o de otro. Yo personalmente soy súper liberal, a mí me gusta que nadie se meta en mi vida. Y si me equivoco, bueno, me equivoco yo, pero no, por mucho que alguien me diga que esto está bien, está bien, está bien, si yo no lo quiero hacer, no lo hago. Y no necesito, creo yo, porque esa es mi escala de valores, que ni un político ni un Estado me venga a decir qué hacer con mi vida. ¿Ya? Yo decido por mi vida, yo sé quién es mejor para mí, no el Estado. ¿Ya? Bueno, pero eso, pero alguien me podría decir, sí, pero es que si dentro de tu proyecto de vida para ti a ti te gusta, no sé, beber alcohol, es una buena para la sociedad porque significa que tú serías una persona que no aporta a la sociedad porque pasaría ebrio todo el día. ¿Ok? Y uno diría, bueno, y pues si es mi problema, ¿qué te metes? ¿Qué te afecta? ¿Ya? Entonces depende de la escala de valores. ¿Ya? Aquí Mauricio dice, profe, hay una solución, cómo probar otros compuestos que sirvan como alternativa, pero sin prohibir la sustancia problemática. Es viable, así como para migrar a otros compuestos sin que se vea afectado tanto el lado económico o social. Claro, lo que pasa es que, mira, respondiendo a lo que dice Mauricio, ¿no es cierto? Una cosa es una sustancia que tiene un uso social, o sea, el alcohol, su uso es como una droga social, ¿ya? Entonces, uno dice, ya, supongamos que sacamos una sustancia que disculpe, yo soy abstemio, entonces yo no voy a decir algo que no sé, ¿ya? Pero entiendo, ¿no es cierto?, que el alcohol es una droga social en el sentido que la gente que bebe alcohol, salvo los alcohólicos obviamente, pero la gente que bebe alcohol moderadamente, como que es un bálsamo social, se les quita un poco la timidez, las relaciones sociales se hacen más fáciles, ¿no es cierto? Lo que uno quiere. ¿Ya? O le hace olvidar los problemas, vayan a saber. Si existiera una sustancia alternativa que genera el mismo efecto, en el sentido que los vuelve más desinhibidos, no sé, lo que ustedes, que los hace olvidar los problemas, lo que ustedes quieran, la pasan mejor, pero sin los efectos del alcohol en el sentido que no pierden el juicio, no pierden la coordinación, no se les borra la cabeza, ni le hace daño al hígado, ni le genera cáncer, ¿no es cierto? Ya supongamos que salió eso, ¿no es cierto? Ok, está en el mercado. Eh, pero hay una persona que no quiere el alcohol, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se lo prohibimos? O, porque hay dos opciones, se lo prohibimos a la persona, o sea, le ponemos penas, ¿no es cierto? O prohibimos la producción. O sea, no penalizamos el consumo, penalizamos la producción. Eh, Eso depende de su escala de valores. Depende de la escala de valores. En el caso que dice Benjamín, la cocaína es un poco diferente porque la persona que consume cocaína se transforma en un riesgo para los demás. Ese es el problema. La persona que consume alcohol en su casa y no sale de su casa, ¿no es cierto? No es un riesgo para nadie, ¿ok? Pero la persona que consume cocaína pierde el juicio, ¿ya? Y esa persona después no sabe ni lo que hace y podría, digamos, ser un peligro para la sociedad. Entonces no es lo mismo una droga en la cual la persona que la consume, debido a que pierde el juicio, ¿no es cierto?, se transforma en un peligro para la sociedad. Ahí ya no estamos hablando de su libertad, porque está violentando la libertad de los demás de vivir un ambiente seguro, ¿no es cierto? Versus una sustancia como fumar o beber alcohol, ¿no es cierto?, que le hacen daño a la persona, salvo el que fuma al lado de una persona que no fuma, ¿no es cierto?, y eso ya está prohibido. Yo hasta ahí lo entiendo. Entonces, en el caso de las sustancias que están acá, un poco lo mismo, o sea, decir, ya, pero ¿qué hacemos con esto? O sea, hay gente que lo necesita,
lo reemplazamos, listo. Si se reemplaza, no habría problema. Y si no se puede reemplazar, ¿qué hacemos? Michelle apela un poco a la educación, dice, la persona esté lo más consciente posible de lo que está consumiendo. O sea, hay una cuestión que creo que casi nadie está en desacuerdo, de dar información. O sea, decir, por ejemplo, esta sustancia es alta en sodio, ya, que un poco lo hizo el alimento, ¿no es cierto? Entregar información, ¿ok? Lo que pasa en las cajetillas de cigarros, ¿cierto? Este producto genera cáncer, listo. Eso es educación, yo no estoy de acuerdo, y eso no violenta nada. El asunto está, ya, pues damos la educación, pero de ahí para adelante, ¿qué hacemos? ¿Damos libertad entonces? ¿O existiendo sustitutos, prohibimos las sustancias nocivas que ya tienen sustitutos? Es complicado, si bien socialmente no hay una respuesta única porque va a depender de su escala de valores. Hay personas que son súper colectivistas y para ellos es más importante el bien colectivo que la libertad individual. Entonces, cuando ambos valores chocan, siempre favorecen las decisiones colectivas por sobre la individual, ¿ya? Y hay personas, como yo, por ejemplo, que lo ven al revés, pues, lo ven que cuando las dos cuestiones colisionan, es preferible respetar la libertad individual que el bien colectivo, porque en el ejercicio de la libertad que no afecta al colectivo no hay nada que discutir, ¿ya? Pero bueno, pero esas son visiones que ustedes tendrían que reflexionarlas, o sea, hasta qué punto ustedes son más colectivistas, son más individualistas o liberales, como ustedes quieran verlo. De hecho, por ejemplo, hay visiones que dicen que estas sustancias que estamos viendo acá, los contaminantes emergentes, basta con que uno dé la información, este es un disruptor endocrino, pero no lo prohibamos. O sea, por ejemplo, el triclosan está ahí, y basta con ponerle la etiqueta, este jabón tiene un disruptor endocrino que afecta, no sé, procesos hormonales, feminiza al hombre, lo que ustedes quieran, y si las personas, sí, todos quieren seguir lavándose la mano con triclosan, están en su derecho. Esa es una visión, ¿ya? Pero no prohibir, ¿ok? Piénsenla, en cuál para esta, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tienen algunos casos de compuestos detectados, ¿no es cierto?, en distintas aguas de desecho municipal, aguas superficiales, agua potable, fíjense. Porque hay que recordar que de las mismas aguas naturales que pueden estar contaminadas con estos contaminantes orgánicos emergentes, desde ahí se saca el agua potable, o sea, se toma, se trata, se potabiliza y se lleva al sistema de las cañerías. Entonces, incluso en agua potable, fíjense, se ha detectado estradiol, estrona, nonilfenol, ¿no es cierto? En esta tabla, que es una tabla que está en Alemania, o sea, tampoco estamos hablando que un país que tiene, pésima calidad del agua, para nada. De hecho, aquí, hay esta caricatura, bueno, una caricatura media científica, ¿no es cierto? Me río con esta caricatura porque, claro, esta caricatura refleja como que a esta persona le están indicando un medicamento, y claro, la doctora le dice, tome 3 veces al día, en el fondo, estas pastillas, o simplemente tome agua de la llave, porque también hay ahí. También está el medicamento ahí, si la persona se asusta. Eh, Bueno, aquí están las estructuras moleculares de algunos de estos contaminantes orgánicos emergentes. Algunos de ustedes me preguntaron, creo que si el cloro del desinfectante es considerado como tal. Yo tendería a pensar que sí, a pesar que la mayoría de los trabajos que hablan de contaminantes emergentes, la gran mayoría se refiere a contaminantes orgánicos de este tipo, que es un poco parecido a los que veníamos hablando anteriormente, o sea, con anillo aromático, algunos halogenados. Entonces, este tipo de sustancias, claro, como que se tiende a hablar, de hecho hay algunos libros que hablan de contaminantes emergentes, EP, ¿no es cierto? Y otros hablan de contaminantes orgánicos emergentes, eh, que sería una subcategoría, ¿no es cierto? Casi todos estos ejemplos que están acá son muy parecidos a las moléculas que hemos venido hablando por el lado de los contaminantes orgánicos persistentes, con un poquito menos de persistencia, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el bifenol A, ¿no es cierto? Y hay otros compuestos, el nonilfenol, etcétera. Y aquí están parte de sus propiedades. Si ustedes miran la parte de sus propiedades, un poco lo que veníamos hablando hace tiempo, el logaritmo de la constante octanol del agua, por ejemplo, el bifenol A, también es positivo, o sea, estamos hablando de 2,2, 3,4, un poquito más bajo que un PCB, bueno, bastante más bajo que un PCB, que tiene del orden de 6 o 7, pero igual estamos hablando de 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, o sea, de 100 a 1000
son muy afines al octanol, estamos claros con eso. Y su solubilidad en agua es bastante baja. Ojo que aquí la unidad son gramos por metro cúbico, no son... Entonces, claro, estamos hablando de gramos por 1000 litros de agua. Entonces, claro, hay que dividir por 1000 para tener la solubilidad en gramos por litro. Es bien baja, es súper baja la solubilidad. Entonces tiene más o menos las mismas características de lo que veníamos hablando antes. Presiones de vapor baja, constante de carbono orgánico en suelo bastante alta, ¿no es cierto? Entonces son re parecidos a los contaminantes orgánicos persistentes, salvo que estos son muy utilizados y mucho menos estudiados. Fíjense que aquí hay unos valores reportados en suelo de distintos contaminantes emergentes. Aquí ponen como las unidades en las cuales se han detectado, o sea, se han detectado a nivel de microgramos por kilo o miligramos por metro cúbico en el aire, ¿no es cierto?, de contaminantes emergentes en varios países, tanto de Europa como de Asia, ¿no es cierto?, países muchos de ellos muchísimo más desarrollados que nosotros. Y los contaminantes emergentes están en todo, ¿ya? Y este es el caso que yo les iba a mencionar, ¿no es cierto?, el triclosan, que hasta hace poco fue un caso bien polémico. A mí el triclosan es un caso que indirectamente me tocó porque, bueno, ustedes saben que las tesis doctorales, a uno a veces, siendo de la Católica del Paraíso, a uno es típico que uno lo invitan como comisión de tesis de otra universidad. Y yo, antes que explotar este tema del triclosan, a mí me tocó ir a fácil 3 o 4 tesis de magíster y doctorado como miembro de la comisión a evaluarla. Y en la Universidad de Chile estaban trabajando hace hartos años atrás que se generara la polémica con el tema del triclosan, monitoreo de triclosan, etc. Triclosan y triclocarban eran dos sustancias que yo seguía. En lodos, en suelos, ¿no es cierto? Entonces yo ya me sabía el tema del triclosan. Y hasta que de repente salió un reportaje en un diario de circulación nacional que hablaban de que hay una sustancia tóxica en los jabones, y se referían al triclosan. Y claro, aquí está el triclosan, como yo les mencionaba, que era una sustancia muy parecida al DDT, ¿okay? Este es casi igual al DDT, su estructura molecular, tiene una pequeña diferencia aquí, ¿no? Y aquí. Bueno, son sustancias que por su naturaleza estructural son persistentes, tóxicos, afines a la grasa, etc. Y estaban en los jabones, y ojo, las concentraciones a las cuales estaban no eran bajas. Si ahora no me falla, era algo así como 0,1% masa a masa. Entonces estamos hablando que eran casi gramos por kilo. Entonces no eran trazas los niveles de triclosan que había, ¿ya? Y claro, cuando uno veía en el caso del triclosan, las propiedades que tenía esta sustancia eran las típicas de un orgánico persistente, pero además disruptor endocrino, o sea, tenía doble gravedad. Contacto con el agua alta, bueno, aquí no aparece el tiempo de vida media, solubilidad baja, ¿no es cierto?, punto de ebullición bien alto, etc. Y además disruptor endocrino. O sea, las tenía todas. Era como un PCB, un poquito menos tóxico, que estaba en todos los jabones, ¿ya? Todos los jabones caros, insisto, los caros. Ahí está la estadística de producción mundial, ¿no es cierto? En 1999 habían 700 productos antibacterianos con triclosan, y se destacaban antibacterial. O sea, no era jabón, era jabón con antibacterial, ¿ok? Y la producción de triclosan, ¿no es cierto?, llegó a ser 1.500 toneladas por año. Europa producía 350 toneladas por año. Y se empezó a detectar en todos lados el triclosan, en las aguas de distintos países del mundo, en sedimentos. Fíjense que aquí las concentraciones de triclosan eran de microgramos por litro o microgramos por kilo, lo cual es bastante alto. Incluso fíjense que aquí en biosólido, aquí está el dato que quería marcar, se llegó a detectar, fíjense, 12.500 microgramos por kilo, o sea, son 12 ppm en los biosólidos que se generan de las plantas de tratamiento, ¿ya? Y esto en Canadá, o sea, está hablando de Canadá, creo que el quinto o sexto país más desarrollado del mundo, en términos del PIB per cápita y cosas por el estilo. O sea, que queda para nosotros, ¿ya? Entonces, claro, ahí se empezaron a levantar las alarmas, los estudios salían y salían, empezaron a aparecer reviews,
se empezaron a detectar en organismos acuáticos, ya no solamente eran agua y sedimentos, sino que se empezó a detectar en algas, ¿no es cierto?, en vertebrados, en peces, ¿no es cierto? Fíjense, este que está acá tenía de 14.000 a 80.000 microgramos por kilo, o sea, está hablando de 14 a 80 ppm solo de triclosan. Y este, no sé, esto debe ser un pez esta cuestión, nada, que es Brims, no sé si alguien puede encontrar ahí qué diablo es un Bile, no sé qué es Bile, porque Brims es el nombre, Bile es como la especie. Ya. No sé qué diablos, debe ser ahí un pez, no sé, ahí si lo encuentran por ahí me dicen. Pero la concentración es lo que me llama la atención, es altísima, ¿ya? 17.000, o sea, una cosa impresionante. Pez de agua dulce, gracias Michelle, un pez de agua dulce. Debe ser carnívoro, o sea, porque para que tenga tanta concentración debe estar en el tope de la cadena trófica. Y bueno, ahí están los reviews, ¿no es cierto? Este es un review del año 2016. Yo me acuerdo que en esa época, cuando salió este reportaje en el diario, un estudiante de doctorado, que los estudiantes de doctorado de nuestro instituto tienen que hacer una cosa que se llama seminario, que es una especie de revisión bibliográfica de un tema. Me acuerdo que una alumna, que ya terminó ya, hizo un seminario del triclosan. ¿Ya? Ahí salió bien interesante ese seminario. Después estaban todos asustados de andar mirando los jabones de su casa. También está un poco que la producción, ¿no es cierto? Y después empezaron a aparecer ya los reviews, ya no solamente ambientales, sino que reviews de tipo toxicológico. Ya, los efectos biológicos que tenían, digo, no solamente el ser humano, sino que a distintos niveles. ¿Ya? Y todavía estamos en veremos. ¿Ya? Yo dentro de los contaminantes orgánicos emergentes que he visto, al menos de lo que revisé la literatura hace como 3 años atrás, el que tenía como conclusiones más claras era el bisfenol A. Quizás porque estaba hasta las mamaderas de los niños, se generó un revuelo y una vorágine de estudios muy grande respecto al bisfenol A. Y las conclusiones eran súper claras. O sea, el bisfenol A es cierto que se detectaba en la leche que se calentaba en mamaderas que tenían esta sustancia, ¿no es cierto? Pero el nivel de concentración que se llegaba a obtener de bisfenol A en todas las pruebas experimentales que se hacían en agua tibia, leche, etc., mostraban que los niveles de concentración que se alcanzaban eran más de 1000 veces más bajas de lo que la Organización Mundial de la Salud recomendaba como una ingesta máxima tolerable. Entonces, como que los riesgos del bisfenol A objetivamente eran muy, muy bajos, o sea, hasta miles de veces más bajos de cualquier unidad de riesgo que se había medido. Entonces, el bisfenol A fue, afortunadamente, una como alarma pública porque estaban los niños metidos ahí, ¿no es cierto? Pero no hubo ningún estudio que demostrara que generó un desastre y nada por el estilo. Y solamente lo que culminó con esos estudios era que se da una recomendación a las mujeres en etapa de lactancia que no consumieran alimentos calentados en este tipo de plástico, porque en la única matriz donde el bisfenol A se concentraba a niveles que se acercaban un poco más a la ingesta diaria máxima tolerable era en la leche materna por el lado del niño que estaba amamantando. Y era solamente un principio precautorio, no era que superaba los niveles, ¿ya? No era nada más que eso. Es como la misma razón por la cual no recomiendan que las mujeres embarazadas coman atún por el tema del metilmercurio. Un poco lo mismo era para el caso del triclosan. ¿Ya? Eso. Ahí está triclosan, ahí está el Colgate que tenía triclosan. ¿Ya? Ahí ustedes busquen para evaluación parcial 6 si tienen algún producto de uso común que tenga algún contaminante emergente. ¿No es cierto? Este es el triclocarban, que también tenían algunos jabones. ¿Ya? Este es el bifenol. Eso. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algún comentario? Profe, yo tengo una pregunta Se le- respecto al parcial global ¿Sí? que va a ser. Había dicho que se ¿Al podía global o grabar al un parcial? video. O sea, al global, claro, al global. Ah, al global, al global. Sí, o sea, la idea del global es que ustedes me entreguen los contenidos que pide la rúbrica en cualquier formato. El formato más fácil, creo yo, salvo que ustedes manejen otra herramienta, es un video. Es un PowerPoint relatado, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, si ustedes lo quieren hacer en otro formato, lo pueden hacer. Yo, por ejemplo, el formato más original que he visto cuando he pedido cosas análogas en otros cursos,
Una vez un alumno me hizo un hilo de Twitter. Era un hilo como de 15 tuiteos donde me entregó a todo. ¿Ya? Pero es libre, o sea, el formato es libre. No digo que es un video. Lo que sí debe estar los contenidos ahí. ¿Ya? Ahora hagan un formato libre, pero si ustedes confían en la calidad de su trabajo, hagan un formato que lo puedan divulgar, o sea, para que su trabajo no se transforme solamente en una nota simple, sino que ya, la nota, pero después divúlguelo por las redes, no sé, porque igual es información científica que no toda la gente sabe. Pero una recomendación, ¿no? No es una exigencia para la nota, ¿vale? Ustedes hacen lo que quieren con su trabajo. Más dudas, consultas. Ok, bueno, cualquier duda me dice, ¿ya? Las próximas clases, entonces, los contenidos del curso llegan hasta acá, ¿ok? Y las próximas 2 clases van a ser solamente de cierre, donde vamos a tener ya discusiones más generales y abiertas y no grabadas, para que ustedes integren un poco el tema ambiental a un debate, digamos, más racional y de ciudadano informado y activo. Y ahí les voy a dar algunos tips. Incluso le voy a hacer propaganda un curso que estoy armando en esos temas de debate. ¿Ya? Nos vemos entonces la próxima clase, que sería el miércoles. Estén bien, cuídense. Chao. Chao, profe.